Entonces es un gozo, hermana Lorena, si quieres saludar, quiero pedirles el favor a todos, encender la cámara para poder mirar que usted esté ahí. Eso es algo, una directriz principal que nos regala el pastor y pues me parece que es bonito. Así que mientras la hermana Lorena saluda, hacemos la oración de inicio. Si usted está un poquito despelucadito como yo, entonces organícese el cabellito. Si estaba en pijama o tirados en la cama, como el espaldar, que no se le vea como tan maluco, para que pueda prender la cámara. Les invito a tener la Biblia por ahí cerquita, porque me gustaría que me apoyaran leyendo algunos textos bíblicos y de pronto voy a decir, y Jessica, tú me puedes leer tal cita bíblica, Mana Carmen, usted me puede leer tal esta, sí, Cristian, tú puedes leer tal cita, ahorita se las voy a dar de antemano para que ustedes la puedan ir buscando. Entonces, organícense y encendemos la cámara para poder compartir esta clase. Mm, Si usted tiene alguna pregunta, algo téngalo presente, por favor, si siente bien escribirla o prender el micrófono y hacerla, está perfecto, como ustedes se sientan más cómodos. Lo otro es que a veces el profesor dice, dejen las preguntas para el final. A mí regularmente me gusta que me interrumpan. Entonces, si usted en el transcurso de lo que va escuchando le surge una pregunta o no entendió algo, tiene alguna inquietud, con toda confianza, puede levantar la mano que indica allí la aplicación o sencillamente prende el micrófono y me avisa, por favor, y me comenta cuál sería la pregunta o si tiene algún aporte, si usted del tema ha escuchado otra cosa o tiene otro punto de vista, también lo puede hacer en el momento que usted lo considere. Entonces, mi hermana Lorena ya tiene su cámara ahí encendida y aunque se ve bien oscuro, como perdida por allá en una neblina. De todas maneras, usted hace el esfuerzo de verla y hace el esfuerzo, por favor, de encender su cámara para estar todos atentos. Steven, ve una oscuridad por allá, pero no veo tu rostro. Entonces, eso, ahora sí se ve este chico. Entonces, vamos a escuchar el saludo de nuestra hermana Lorena antes de orar y iniciar la clase. Sigue, hermana Lorena, por favor. Bueno, el Señor les bendiga a todos. Qué bendición poder estar. Ya me ven ahí, es que estoy negrita hoy. Qué bendición poderles saludar a todos y verlos tan juiciosos. Ahí, hermana Merly, Eder, él no pudo estar porque me dijo que le cortaron el plan de los datos y que hizo una recarga y que no le funcionó. Pues de hecho, si él tiene un plan, pues no, la recarga se la comen porque no se la activa. Pero Dios los bendiga a todos los que están ahí conectados, juiciositos. Qué bueno saber que tienen hambre y sed de aprender de la palabra de Dios. Y pues es una bendición poder ser parte de esta, del crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Para mí es una bendición poder estar ahí con la hermana Merly, pues ella es la maestra, pero pues yo voy a estar ahí haciéndole acompañamiento a ella y ahí estamos para servirles en lo que podamos a todos ustedes y que podamos todos crecer espiritualmente cada día más. Me alegra mucho poderlos ver ahí a Jessica, a Steven, a Cristian, juicioso ahí, y a todos los del grupo. Qué bendición. Yo creo que Juan Carlos, si no ha llegado al trabajo, está conectado con Mari. Pero bueno, ellos nos dirán por ahorita. Dios me los bendiga y vamos a estar dispuestos para aprender de la palabra de Dios. Amén, hermana Lorena, muchas gracias por ese saludo. Bienvenida a este grupo y es una bendición tenerle como maestra para estas enseñanzas que vamos a tener. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar. Yo sigo esperando que los que no han encendido cámara lo enciendan porque es muy importante verles que usted está ahí concentrado y metido en la clase. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente, que nos dé mucha sabiduría y que su palabra pues nos inspire, nos dé entendimiento. La Biblia dice que es más cortante que toda espada de dos filos
que penetra el alma, y vamos a decirle eso al Señor. Yo quiero que tu palabra, que esta enseñanza me abra el entendimiento, penetre mi alma, mi espíritu y me guíe de una manera poderosa en lo que voy a estar escuchando y participando. Entonces, oremos al Señor que Él nos sea direccionando y vamos a decirle al Señor que Él pueda dirigirnos en este momento. Entonces, oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este instante, porque tú has sido benévolo con nosotros, tú has sido precioso en nuestra vida, nos has ayudado, nos has bendecido, nos has dado la gracia de terminar este día en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy estar delante de ti en este instante, Señor, con el grupo Nacer, un grupo de personas que están amándote, que quieren, Señor, avanzar en el conocimiento de tu palabra, nacer de nuevo, Señor Jesucristo, y encontrar en ti, Señor Jesús, esa relación de amor con el Dios Todopoderoso, Señor. Guíanos en esta clase, danos la sabiduría, abre nuestro entendimiento, ponme en gracia delante de los ojos de cada uno de ellos, Señor Jesucristo, y dame las palabras adecuadas para poder llegar, Señor Jesús, con esta enseñanza de manera clara, objetiva, Señor, y que cada uno de los que están aquí conectados sean edificados en el nombre de Jesús a través de tu palabra. Dirígenos hoy, Señor, y ayúdanos a crear ese vínculo de amor y amistad en este grupo, Señor Jesucristo, para crecer todos juntos y nacer, Señor, de agua y del Espíritu. Nacer en la gracia tuya, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos. Jessie, está muy bonita. Dios te bendiga, hermano Cristian. Qué elegancia allí. Dios me le bendiga. Qué bueno contar con cada uno de ustedes en esta clase con su camarita ahí prendida, tan queridos. Dios les bendiga grandemente. Entonces, Jessica, yo te voy a pedir el favor para que tú me busques un texto bíblico eh, que está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Y voy a pedirle a Cristian que me ayude a leer Primera de Juan 5, 17. Cuéntenme si tienen una Biblia por ahí cercana o en el celular, si la tienen, eh, para que me ayuden a leer. Si necesitan que les repita la cita bíblica, por favor me cuentan. Y pues asimismo les voy indicando pues esta parte. Me gustaría que Steven me leyera otra cita en Primera de Juan 3, 4. Voy a volver a repetir. Jessica, Santiago 4, 17. Cristian, Primera de Juan 5, 17. Steven, Primera de Juan 3, 4. Esos son los tres versículos que vamos a iniciar a leer. Me gustaría que Maribel me ayudara a leer Primera de Pedro 1, 15 al 17. Todos estos libros están casi al final de la Biblia, ¿vieron? Entonces, Maribel, Primera de Pedro 1, 15, 17. Ustedes van buscando esos textos bíblicos mientras yo les hago la introducción y cuando ya necesite la lectura, usted tenga su Biblia o su cuestión allí, su celular, lo que usted esté leyendo y, y me lo pueda compartir, por favor. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. El tema de la clase pasada, a ver, ¿alguien de ustedes puede prender el micrófono y decirme de qué hablamos la clase pasada? ¿Cuál era el tema de la clase pasada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿alguien me puede dar una opinión por qué es importante la palabra de Dios? Porque ella nos ayuda a cómo vivir cada día. Ajá, la Biblia dice que es una luz que alumbra nuestro camino, ¿no? Como una lámpara. Perfecto. ¿Alguna otra opinión por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿O qué significado tiene para usted la palabra de Dios? Porque ella nos enseña, nos redarguye, nos Ajá, exhorta también. no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos 4:12? ¿Cómo describe Hebreos 4:12 la palabra? ¿Qué dice de ella?
¿Qué es qué? Es viva y eficaz, más cortante que Viva todo. y eficaz. Ajá, perfecto. Más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra. ¿Y cuando penetra, qué hace cuando penetra? ¿A dónde penetra? Corazón. Ajá. Las Y intenciones tiene del, algo muy... Sí, dime. penetra las intenciones del corazón. Ujú. Discierne esos pensamientos, ¿no? Las intenciones del corazón. Y hay una característica y es que cualquier libro puede ser bueno, puede enseñarnos cosas, pero en lo que hace de la Biblia el libro, de verdad, esa raíz que nosotros estamos hablando de biblón, lo que hace importante que no sea un libro, sino que sea el libro por excelencia, es que es una palabra viva y que es eficaz, ¿no? Tan eficaz que trata en todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Recuerdan que la tarea fue aprender Hebreos qué? ¿Cuál es el texto de aprendizaje? 4:12, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Pregunto, ¿ya se lo saben completo, entero, la mitad, un pedacito? ¿Cómo van con ese aprendizaje de Hebreos 4:12? Vamos, Cristian, tienes una risa pícara ahí. La cita es Hebreos 12:4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más Ajá. cortante que toda espada de dos filos, Sí, que penetra hasta partir Martín. el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Del corazón, muy bien. Entonces los felicito. Espero que el domingo, cuando pidan un texto bíblico y alguno de ustedes esté allí, se pare y diga Hebreos 4:12. Por dos. Bueno, hoy vamos a mirar, el tema este es esencial, eh, ¿qué es el pecado en sí? Yo sigo insistiendo que quiero verle la cara a cada uno, ¿no? Ojalá puedan prender la cámara. ¿Qué es el pecado? Yo quiero una opinión. Cuéntenme ustedes qué piensan que es el pecado. Yo tengo ahí una pregunta. ¿Será que es como una enfermedad o no? Pero ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué es el pecado? A ver, denme una opinión. Pues el pecado es algunas de las cosas malas que a veces eh, hacemos, ¿no? Algo que no le agrada a Dios. Ok, voy a tomar unas palabras de lo que tú dices, cosa mala. Jessica, ¿qué sería para ti pecado? Cuando no hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios. O sea, es eso. Entonces vamos como uniendo las lluvias de ideas que ustedes van dando. Cristian dice son como cosas malas. Jessica dice es no hacer como lo correcto, ¿no? Ante la presencia de Dios. No sé si Maribel pudiera darme una idea. ¿Qué es para ti pecado? O Juan Carlos, si están por allí, Steven, porfa, regálenme una idea. ¿Qué es para ustedes el pecado? O si lo pueden escribir en el chat también se le admite. Pueden regalarme una opinión. Quisiera escuchar a alguien más, por favor. Mana Lorena, si usted también tiene una opinión allí, nos la puede regalar también. Entonces, no sé si Buenas el niño... noches. Sí, dale, mana Maribel, estás muy linda. Dios te bendiga. Cuéntanos, ¿para ti qué es el pecado? Para mí el pecado es algo que, ¿cómo le explico? Una persona que sabe que está pecando y hace lo malo. Gocho, bájale a eso. No. Pienso Entonces, mira que aquí está tocando algo, Maribel, muy importante, ¿no? Ella dice que hace lo malo y sabe, o sea, tiene conciencia de que hay un mal actuar frente a eso. Eso es muy importante. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta para eh, digamos, nuestro desarrollo en la clase con respecto a lo que es el pecado. Bien, les decía que surge como, yo me hago una pregunta allí, ¿no? Frente a lo que ustedes
están manejando, están teniendo, o esta clase con respecto al pecado, y entonces me estoy preguntando, ¿será una enfermedad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que el pecado es una enfermedad? Con un sí o un no es suficiente, no tienen que discursir. Emer dice que no. ¿Qué más? Creo que es el hijo del hermano Emer. ¿Me puedes regalar el nombre porque no lo recuerdo bien, pero creo que Emer es tu papá? Bueno, Me entonces llamo, acá por este lado me dicen llamo que no. mi papá, ¿Cómo? yo me llamo Emanuel. Emanuel, ok, Uf, Emanuel. Entonces Emanuel nos imagínate. dice no, no es pecado. ¿Qué dicen los demás? Que, perdón, no es pecado, no, sino que el pecado no es una enfermedad. ¿Qué me dicen los demás? A ver, cuéntenme. Buenas noches. Dios mío. Dios lo bendiga, hermano. El pecado es cuando es una mentira, y ya eso, que, como le digo yo, es una mentira que yo me estén diciendo algo y yo no estoy tomando en cuenta, o yo estoy pensando otra cosa, o en la maldad, ya. Ese es el pecado. Que sabe uno que está pecando. Es algo que el hermano menciona directamente y es la mentira, ¿no? Como tal. Listo, mis amados hermanos. Vamos a encontrar entonces y a mirar, ¿será o no será una enfermedad? Y al final vamos a verla, ustedes me dirán su opinión, si sí o no, según lo que ustedes están mirando o están alcanzando a entender de Yo, acuerdo pi- al desarrollo de la clase. Entonces, vamos a yo tener pienso acá, que, disculpe hermana, ¿sí? yo pienso que quizás si es una enfermedad, pero espiritual, pensaría yo. Ok, una enfermedad espiritual. Muy bien. Entonces, ahí tenemos otro concepto. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae el pecado? Entonces, vamos a tener esa pregunta muy presente porque necesitamos que responderla, ¿no? ¿Qué consecuencia? La primera pregunta es, ¿esto del pecado será una enfermedad? Claro, el hermano dice, tiene que ser una enfermedad espiritual, no física, ¿no? Ahora, Ana Jessica dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Ella está escribiendo allí y eso es una gran realidad. Entonces, vamos a tener muy pendiente y averiguar según la Biblia. Primero, pensemos qué es el pecado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que mirar que, y quiero hoy enseñarles y que ustedes lo tengan en cuenta, la palabra de Dios, la palabra pecado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eh, viene pues de una raíz hebrea que significa errar el blanco, ¿ya? Significa que nosotros no hemos dado en el punto correcto. Si ustedes miran la imagen hay como unos dardos y todos han caído fuera del círculo. Ninguno le dio al centro. O sea, todos los que dispararon erraron el tiro. Ese es el significado de la palabra pecado en el hebreo. Errar el tiro, errar el blanco, desviarse de la meta. Por eso es que en la parte de abajo hay unos corredores, ¿sí los ven? Que ellos van corriendo y en su carril hacia la meta. Pero si ustedes miran al lado de ellos, hay una persona, ¿sí? Que aunque tiene su uniforme con el que ha corrido, su gorra y aún el número colocado en su pecho, prefirió desviarse de la meta, agarrar una silla y sentarse al ladito del camino y ponerse a leer. Ya no le interesó alcanzar la meta, no le interesó seguir corriendo para llegar. Eso es la idea de la palabra pecado en el hebreo. En la siguiente imagen ustedes ven un grupo de corredores, pero hay una de ellas que se desvió, ya está cambiando, no sigue derecho, ya se está desviando. Eso es lo que significa, digamos, la palabra pecado en el hebreo. Da la idea de errar el tiro, de errar el blanco, de desviarse de la meta.
Pero la Biblia, vamos a mirar la palabra de Dios y ahí es cuando ustedes me van a ayudar a leer las citas que les di. La Biblia nos da unas definiciones de lo que es pecado. Entonces Jessica nos va a leer Santiago 4:17. Cuéntame qué dice Santiago 4:17, Jessica. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Correcto. Entonces ya ahí tenemos una definición de la Biblia, de lo que es pecado. ¿Cuál es esa definición, Jessica, según lo que tú dijiste? Por ejemplo, la palabra de Dios me dice que no debo mentir. Entonces, yo Ajá, sé que no debo hacerlo y lo hago, entonces ya eso me es contado como pecado, como porque ya no pecado. soy ignorante de lo que estoy haciendo, sino que ya tengo Correcto. el Entonces, conocimiento. Entonces, al tener el conocimiento y lo hago, ya me es contado como pecado. correcto. Entonces, no olviden ese versículo, es muy importante, ¿no? La Biblia está diciendo en ese libro de Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Alguno de ustedes también estaba presentando esa idea, ¿no? Cuando yo no hago lo bueno. Ahora, aquí la Biblia entra en conciencia, como lo dijo Maribel, es que sabes que estás haciendo mal, es que sabe que lo que estás haciendo no es bueno. Y aquí es la otra idea. Tú sabes qué es lo bueno, lo sabes, como decía Jessica, sabes que lo bueno es decir la verdad. Eso es lo bueno, tú lo sabes, pero entonces no lo haces. Cuando no lo haces, ya esa actitud de desobediencia, que sabes qué es lo bueno y no hacerlo, ya se te cuenta como pecado, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas, porque nosotros somos conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios nos ha dado un entendimiento. Pero cuando usted sabe que eso es malo y su conciencia le dice que está mal y que es malo, sin embargo, usted se queda repensándolo, usted le busca, como dice por ahí, la cumba al palo, usted como que busca justificarlo. Ya frente a eso, ya empezamos a pecar. Ahora, Cristian, ¿qué dice Primera de Juan 5:17, por favor? Dice la palabra de Dios, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Correcto. Toda injusticia es pecado. Y hace una salvedad. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a quedarnos con la definición que nos dice que si es injusto, eso es pecado. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 3:4, Maribel, ¿qué nos dice? Ah, perdón, ¿quién fue el que le tocó leer Primera de Juan 3:4? No sé si Emanuel nos puede leer Primera de Juan 3:4, porque este niño que le tocó leer, que se conectó hace poquito, el hermano Steven, me estaba diciendo que iba de camino y que no tenía el celular cargado, entonces seguro ya la carga se le acabó. Entonces vamos a leer si el hermano Emanuel puede, Primera de Juan 3:4, por favor. ¿Qué dice de Primera de Juan 3:4? Ya va, hermano. Primera de Juan. Sí, 3:4. ¿Qué nos dice? Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Primera de Juan, ¿cierto? 1 o 3:4, no entiendo. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Listo. 3, verso 4. Verso 4. Ya leí. 3, verso 3, 4. Señor. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, 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 hermana. Es Primera de Juan. Usted está leyendo Juan. Primera de Juan es al final de la Biblia, por allá cerquita de Apocalipsis. Ah, Estamos pero- es en Primera Hermana, de Juan. primera de Juan. Sí, mi amor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Correcto. Entonces, esa sí es la lectura. Dice Primera de Juan, en el versículo 3, en el verso 4, que toda infracción de la ley es pecado. O sea, no cumplir las normas, ir más allá de las normas, ¿sí? Ponernos por encima de ellas. Eso es pecado. Entonces, algo simple, por ejemplo, si hay una orden en la casa para los hijos que, digamos, todos en la mesa o a las 7 todos en la casa o cada uno tiene que arreglar su cuarto, su cuestión, y eso es una norma del hogar y es igual para todos. Y de pronto uno comenzó a andar con la rebeldía y me importa y no voy a hacer nada y me da lo mismo y levante los hombros y abra los ojos o empoje cachete. Todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque hay una norma. Ir más allá de la norma, eso es pecado. A no ser que esa norma vaya en contra de los principios bíblicos. Cuando la ley te dice que el semáforo no lo pasas, ¿sí? Cuando está en verde para los carros, sino cuando está en rojo y tú debes mirar que ahí está el muñequito ya dándote el permiso para que tú camines. Sin embargo, así tú vayas conduciendo, pues te lo pasas, o si vas de peatón, lo haces, estás infringiendo la ley. Cuando tú no cumples con las cosas que están estipuladas, que es para cuidarte a ti y cuidar a los demás, ¿sí? Que es para protección, la Biblia llama que esas infracciones, esas situaciones también se convierten en pecado. Pero cuando leemos, hermano, la palabra de Dios frente a esto, nos vamos a dar cuenta que cuando la Biblia dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, si toda injusticia es pecado, si tú infringes la ley, te es pecado, entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, tenemos que pensarlo, que el pecado es una rebelión contra Dios, que el pecado en realidad es es todo lo que va opuesto a Dios. El pecado es una afrenta directa a la naturaleza santa de Dios. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta. Pecado es esa rebelión contra Dios. Pecado es decirle a Dios, tú no eres mi Señor, tú no gobiernas mi vida. Por eso era que Jesús les dijo una vez a aquellos hombres que estaban allá y fariseos y les dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, y yo no entiendo por qué me llaman Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo hago. Si yo fuera su Señor, ustedes harían lo que yo les estoy diciendo, tomarían ejemplo de mí, obedecerían. Entonces, toda desobediencia también es pecado. Jesucristo dijo, si yo soy Señor de su vida, ustedes harían lo que yo les mando a hacer. Entonces, el pecado es un desafío al señorío de Dios. Yo me paro frente a Dios consciente o inconscientemente y le digo, me da lo mismo lo que tú digas, no me importa, yo hago lo mío y vivo como yo quiero, como yo me la imagino, como yo defino mi vida y listo. No tienes nada que ver conmigo. No me voy a someter a ti, tú no estás gobernando mi vida. Entonces, es un desacato, es una desobediencia a lo que Dios ha mandado, porque prefiero hacer lo mío. Entonces, todo lo que se opone a Dios, y eso quiero que lo tengan en claro, todo lo que está opuesto a Dios, eso es pecado. Todo lo que es rebelión contra Dios es pecado. Todo lo que lastima o afrenta la santidad de Dios es pecado. Toda desobediencia es pecado. Y ahí es donde quiero que Mari me ayude a leer esta cita de Primera de Pedro 1, 15 al 17. ¿Qué es lo que nos declara Primera de Pedro 1, 17, Mari? Si lo tienes ahí a mano, cuéntame. Ya voy, hermana, déjeme buscarla. Primera de Pedro, ¿cierto?
Sí, señora. 1. Se los estoy dando con tiempo para que las tengan listas. Primera de Pedro 1. Al final de la Biblia, por allá antecitos de Apocalipsis. Versículo 15 al 17. ¿Qué les dice la palabra de Dios ahí? La estoy buscando. Es el último, ¿cierto, hermana? Antepenúltimo, por allí son 3 libros antecitos. Primera de Pedro. Primera de Pedro. 1, 15 al 17. del 1 al 15, ¿sí? No, capítulo 1, verso 15 al 17. 15, 16, 17. Ok. 1, 15, Ajá. versículo 15. Ya voy, déjeme buscarla. Ya voy que no la consigo. 14. Dice, levanta. No. Primera de Pedro. Bueno, si nos ubicamos en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y luego el verso 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En este capítulo, mi hermano 1, desde ese versículo 15 nos declara algo que toda la Biblia nos vive declarando desde el Antiguo Testamento, y es que Dios es santo. Y Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Él dice, esto es lo que está escrito, esto es lo que Dios pide, que como yo soy santo, ustedes también sean santos. Que como aquel que os llamó es santo, el verso 15 dice, en toda vuestra manera de vivir, ustedes también deben ser santos. Y dice, deben conducirse con temor todo el tiempo. Entonces, hermano, si esto nos pide Dios, que nos conduzcamos bien, con temor delante de Él, que seamos santos como Él es santo, cuando el pecado está frente a Dios, lo que está haciendo el pecado es una afrenta, es directa contra la santidad de Dios, porque pecado es todo lo contrario a Dios, es todo lo que se opone a Dios, es todo lo contrario a santidad. Dios es santo, el pecado no es santidad. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado es una afrenta, decíamos, a la santidad de Dios. Por eso es que como el pecado es una afrenta a la santidad de Dios, Dios reacciona frente al pecado a causa de su santidad y el daño que el pecado le hace a la creación de Dios, a nosotros los hombres. El pecado nos daña, el pecado nos lastima, el pecado nos destruye. Entonces, mire, la Biblia dice en Éxodo 34, si usted puede mirar la Biblia allí y buscarlo, por favor, sería excelente. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 34, la Biblia nos está diciendo en este capítulo de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso en el verso 7 dice la Biblia allí en este texto que Dios tiene una reacción contra el pecado, ¿no? Génesis 34, 7 dice en el verso 7, Él guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Ves? Entonces, aquí nos muestra una posición de Dios frente al pecado, que Él lo perdona, pero Él no va a ser inocente
al perverso, al malvado, ¿ves? Entonces, y él está pendiente de las iniquidades y de lo que pasa en la familia, de las actitudes esas que se vuelven como una cadena continua el uno con el otro. Dios reacciona contra el pecado. Y cuando Dios reacciona contra el pecado, él demanda un castigo, él demanda que la gente se arrepienta, que la gente enderezca su camino. Y él dice, no lo voy a tomar por inocente. O sea, usted no puede decir con su pecado, ay, es que yo no sabía, ay, es que sí, y poner esa caricita de pobrecito yo que no entendía que no, no. Dios dice, Él no te va a tomar por inocente, porque el pecado es algo que le hace sentir a uno lo malo y que eso es incorrecto ante la presencia de Dios. Ahora, Romanos 1, en el verso 18, también tiene una cita muy importante que me gustaría que ustedes no olvidaran. En el libro de Romanos habla mucho del pecado. Les eh, propongo pues que ustedes puedan como leer eh, ese libro de Romanos, algunos capítulos, ojalá lo puedan tener pendiente. Romanos 1, en el versículo 18, la palabra de Dios nos está diciendo en este texto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Acuerde que Dios dijo toda injusticia es pecado, ¿no? Ya lo leímos. Y la Biblia dice que la ira de Dios, la ira de Dios en el verso 18 se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. O sea, Dios reacciona contra el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dios no se complace del pecado. El pecado es enemigo de Dios. El pecado es estar opuesto a Dios. Y Dios reacciona y su ira está presente frente al pecado, porque el pecado está atacando directamente la santidad de Dios. Entonces, teniendo en cuenta lo que eso significa, yo quiero que leamos Romanos 3:10, Eclesiastés 7:20 y Primera de Juan 1:10 y lo pongamos muy detenidamente lo que dice el concepto bíblico allí. No sé si Cristian me puede leer Romanos 3:10 y Jessica Eclesiastés 7:20, por favor. Romanos 3:10 y Eclesiastés 7:20. Vamos a mirar entonces directamente, Dios reacciona, decíamos, contra ese pecado por causa de que ese pecado causa mal al hombre y es una afrenta contra su santidad. Pero vamos a mirar cuál es la declaración que hay en la Biblia. ¿Qué dice Romanos 3:10? Amén, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Exacto, o sea, no hay ni un solo justo. Nadie es justo. ¿Y qué dice Eclesiastés 7:20? Deme un momento que no lo encontrás. Ok, está como a mitad de la Biblia después de los Salmos. Cristian, ¿puedes leer Primera de Juan 1:10? Esa otra cita, Primera de Juan 1:10. Eclesiastés 7:20. ¿Qué dice Jesse? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Esa es una definición muy clara, ¿ya? El hombre puede hacer el bien, pero siempre va a pecar. Romanos 3:10 dice, no hay ni un justo en la tierra. O sea, todos cometen injusticia. Y Primera de Juan 1:10, ¿qué dice? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en No nosotros. está en nosotros. O sea, que hay una declaración universal y es que todos somos pecadores. Ninguno puede decir, ay, yo soy santo, yo no cometo pecado. No, yo soy una palomita angelical. ¿Sí? Yo vivo, ay, no. La Biblia dice, vea, aquí hay personas que aunque sean muy buenas, es injusto, que pueden hacer cosas lindas, pero están cometiendo situaciones difíciles, pecados, toda transgresión es pecado, no están haciéndolo bien. Él dice, no hay ni un solo justo. Todo hombre puede ser bueno, pero peca. Y todo el que diga, ay, yo no soy pecador, dice, está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios ha declarado que todos somos pecadores.
Entonces, esta es la realidad. Hay una realidad universal y esa realidad terrenal, esa realidad que nos complete a todos, esa declaración que hay total en la Biblia es que todos somos pecadores, absolutamente todos. Entonces, pero si todos somos pecadores, ¿cuál será la esperanza? Y si todos somos pecadores, si todos tenemos esa situación, entonces vamos a mirar en este momento qué pasa si no hay ni un justo, si todos hacemos lo malo, si decimos que no hay pecado, pues estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? He tratado de mencionarles algunas teniendo en cuenta pues las citas bíblicas, pero ustedes pueden buscarlo dentro de su casita cuando tengan un poquito de tiempo allá estas citas, porque es la palabra de Dios la que estamos estudiando, ¿no? Entonces, el libro de Juan, el Evangelio, ese sí, ahora el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, ese Evangelio de Juan nos hace una declaración que nosotros debemos tenerle en cuenta, cuál es esa consecuencia del pecado. Juan 8, en el versículo 34 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, dice que Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, mis amados hermanos, que el pecado esclaviza y esa es una de las consecuencias y de los resultados. Cuando nosotros cometemos pecado, vivimos esclavos del pecado. Así sea una mentira. Usted, para poder sostener la mentira que está diciendo, va a tener que decir otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y cuando la cabeza nos falla y la memoria de toda la mentira que hemos dicho y no nos acordamos cómo es que ha sido el rollo que he creado, la gente nos descubre en la mentira. Porque hay que tener muy buena memoria para ser un excelente mentiroso. Entonces, de todo lo que se construye detrás de una mentira. Lo mismo si usted es infiel, si usted es en cualquier nivel de mentira o de pecado que usted viva, tiene que ir construyendo una red de todo ese pecado. Entonces se vuelve un esclavo del pecado. Y Jesús lo dijo, no se olvide de eso, Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Por eso el pecado esclaviza. Isaías 59, si ustedes pueden mirar allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 1 y 2, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esta es la segunda consecuencia del pecado, o el segundo resultado, y es que el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice, oculta a Dios de nosotros, pone a Dios a distancia de nosotros, crea un abismo entre Dios y nosotros. El pecado hace que a Dios no lo tengamos cerca y que haya una separación tremenda entre el pecado y nosotros, entre Dios y nosotros como pecadores. Entonces, vamos a leer Romanos 3:23 y ese es el versículo que les voy a dejar de tarea porque pues es un versículo corto y bien bonito, pero quiero que lo tengan en cuenta. Si alguno se lo alcanza a aprender de aquí al domingo, me encantaría escucharle decir Romanos 3, perdón, 23. Ese es un versículo que nos dice lo siguiente, mira, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy importante la consecuencia del pecado en este versículo. El pecado nos quita la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado no permite que la gloria de Dios esté en nuestra vida. Entonces usted no puede estar en la iglesia y decir, ay, sí, yo estoy aquí con una presencia de Dios tremenda en mi vida. Y usted puede dar toda la apariencia que quiera. Pero si usted está en pecado, usted sabe que la presencia de Dios, la gloria de Dios, no habita en usted. Que por la gracia de Dios se le acerca y le da a usted y le toca y le dice, ay Dios, arrepiéntase, ¿sí? Vuelva y él le crea a uno como esa conciencia, pero está en nosotros el levantarnos y dejar al pecado a un lado para que la presencia de Dios reine en nuestro corazón. Pero mientras el pecado esté dentro de nosotros, la gloria de Dios no va a estar porque la Biblia me dice que el pecado
por causa del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, la Biblia nos está diciendo en este verso 13 del libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese es otro versículo que les dejo a algunos de ustedes que se lo aprendan. Proverbios 28, 13. Si usted encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará, pero si usted se aparta de él, dice, alcanzará misericordia. O sea, este texto nos dice que el pecado nos arruina, hermano. Literalmente, el pecado nos arruina. La Biblia dice, si usted vive en el pecado, dice, no prosperará. Y si los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y Romanos 6:23, ese versículo es muy importante ya para cerrar nuestra clase de hoy. Romanos 6:23, que tiene que ver con lo que Jessica nos dijo, que el pecado traía como consecuencia la muerte. Y es que este versículo del capítulo 6 de Romanos en el verso 23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, el resultado del pecado es la muerte. Eso es un buen texto para que usted también se lo aprenda. Escoja uno de esos tantos, porque es muy interesante de verdad entender que el pecado nos trae la consecuencia de la muerte. Eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esta diapositiva, ustedes están teniendo ya como bíblicamente cuál es la consecuencia, el resultado del pecado. De las muchas, no las tenemos todas acá, pero una de las tantas es que te esclaviza, que te separa de Dios, que te quita la gloria de Dios, que te arruina y te da muerte. Pero cuando hablamos de muerte, nosotros tenemos que entender que hay tres tipos de muerte, ¿no? Entonces, esa muerte física, que es donde tú te mueres y el cuerpo se queda aquí en la tierra, va al ataúd o se incinera y el alma vuelve a Dios. Hay una separación de lo físico y del alma. Esa es la muerte física. Pero también hay una muerte espiritual y es esa muerte donde nosotros estamos alejados de Dios. Efesios, en el capítulo 2, la Biblia nos habla de esa muerte espiritual. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces dice que estando muertos nosotros en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida y que por gracia somos salvos. O sea, cuando usted nace de nuevo, usted deja la muerte espiritual y empieza a tener una vida espiritual. Por eso es que este grupo se llama nacer, porque es necesario nacer de agua y del espíritu, porque en nosotros debe ocurrir dos nacimientos, el nacimiento físico, pero también el nacimiento espiritual. Su nacimiento físico fue a través de su mamá, pero el nacimiento espiritual es a través del bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Entonces, nos libramos de esa muerte espiritual y nos libramos de una muerte eterna, que la Biblia nos lo relaciona ya en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando estemos ya las personas que no se arrepintieron, que no nacieron de nuevo, estén delante de la presencia del trono del Altísimo. El capítulo 21 en el verso 8 nos dice los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esa muerte, hermano, es una muerte total, es una muerte para siempre. Por eso se le llama, es una muerte eterna. De ahí no hay esperanza de salvación. La única esperanza de salvación es ahora que estamos vivos y el Señor no ha venido. Apocalipsis 14:11 nos dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de esa bestia. Hay una muerte eterna y esa muerte eterna, hermano, es una separación eterna de Dios en un lago de fuego que arde para siempre. Pero nosotros tenemos esa esperanza y esa muerte, de librarnos de esa muerte. Pero esa muerte eterna, hermano, es a consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso, hermano, esta segunda clase tiene que ver con el pecado y sus consecuencias. Entonces, ahora podemos decir exactamente que sí, que el pecado es una enfermedad y es una enfermedad universal, porque una enfermedad es algo que está en el cuerpo y le corrompe a uno y que si no se trata lo lleva a uno a la muerte.
Así sea alguna pequeña infección de algún bichito pero si tú no te cuidas, esa infección se te va a convertir en una llaga más, te va a gangrenar y te va a llevar a la muerte. Si tú no cuidas de alguna enfermedad que tú tengas y no le haces el tratamiento respectivo, se puede degenerar en otra cosa y te va a llevar a la muerte. Y eso pasa con el pecado. Si nosotros no somos conscientes de que somos pecadores y creemos que así como estamos bien, ese pecado va a seguir aumentando en nuestra vida hasta que nos va a llevar a una muerte eterna y a la muerte espiritual sobre la cual nosotros tenemos todavía y estamos. Todo el que no conoce a Jesucristo y ha nacido de nuevo, aunque esté vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Entonces, mis hermanos, toda enfermedad necesita un remedio. Y el remedio de esta enfermedad del pecado es Jesucristo. Como es una enfermedad terrenal, es una enfermedad mundial, global, universal, nosotros necesitamos un remedio también global, un remedio total, una cura de verdad que sea efectiva para todos. Y esa cura es Jesucristo. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7, es otro texto que me encantaría que si usted lo puede aprender en algún momento, lo aprenda y lo pueda exponer en la iglesia. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la solución del pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, usted puede pensar, Jesús murió hace 2000 años, ¿cómo esa sangre puede ser efectiva todavía? Es efectiva a través del nombre de Jesús aplicado sobre nosotros. Es cuando usted recibe ese nombre sobre su vida, su pecado le es perdonado. Y usted queda limpio de ese pecado. El sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús es el pago por nuestro pecado. Entonces, aunque hay una realidad que el pecado existe y que todo hombre es pecador, aunque hay una realidad que el pecado trae la muerte, esclaviza, arruina, destruye, también hay una realidad y es que hay una solución. Y la solución para ese pecado es Jesucristo. Nosotros nacemos siendo pecadores, pero no tenemos por qué morir así. Podemos cambiar y pasar de muerte a vida, de pecado a la santidad de Dios, porque en Jesucristo podemos encontrar eso. Por eso, hermano, esta clase es tan importante porque esto es lo que nos inspira y nos muestra la gran necesidad que nosotros tenemos. Si nosotros no somos santos, si nosotros no buscamos a Dios, estamos en pecado y somos pecadores. Y como pecadores vivimos lejos de la presencia de Dios. Pero si empezamos este proceso tan hermoso en el que usted está, de acercarse a Dios, de buscar la presencia, de pedir perdón a Dios por su pecado, entonces usted va acercándose a Dios y Jesucristo, su sangre, te va a limpiar de ese pecado. Entonces, primera clase, la importancia de la palabra de Dios. Y esa palabra es viva, es verdad y es eficaz y es de Dios. Segunda clase, pecado. Si la Biblia dice que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces les invito, hermano, a tener esta reflexión, esta clase, a aprender estos versículos. Voy a compartirles, hermano, la clase también a nivel de Spotify o en YouTube, pero apréndanse algunas de estas citas. Yo recomiendo Romanos 6:23. Entonces, un abrazo muy especial, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por ayudarnos. Y pues recibirán una pregunta, una ayuda, alguna orientación en el grupo, pero un abrazo muy, muy especial. Se les ama mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Y oremos al Señor y acerquémonos a la presencia de Dios. Espero verles este fin de semana en la iglesia y que cada uno de nosotros vivamos en ese reconocimiento, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros y podemos pasar de muerte a vida y podemos ser salvos en Cristo Jesús. Se les quiere mucho, mis amados hermanos. Dios me les bendiga y les guarde y ya les envío al grupo la clase, las diapositivas para que usted las